Yo iba con mi hija, con Vivi, yo la llevaba para alguna vuelta que estábamos haciendo y estábamos escuchando esta canción y de pronto yo la había oído, pero no le había prestado atención, ¿sí? Y me llamó muchísimo la atención porque habla de lacerar, de lastimar, de cosas feas como escupir, ¿sí? Pero eso fue lo que le pasó a Jesús. Él tuvo que vivir eso para traernos sanidad y para traernos medicina, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que llevar en este día, en esta semana, en estos días, es para recapacitar y sobre todo darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos da. Yo también recordaba de la Santa Cena, ¿sí? Cuando el Señor reparte el pan y le dice: hagan esto en conmemoración mía, como diciendo, acuérdense de eso, ¿sí? Y Viviana me decía: mami, alguien nos preguntó, sí, con esta cosa de la Semana Santa, alguien nos preguntó que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pedro, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Sí? Porque Jesús le dijo a Pedro, ¿sí?, tú me vas a negar, y él le dijo: no, Señor, yo te amo, yo soy fiel discípulo tuyo. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿sí?, cuando cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Y bueno, es para pensar cómo usted y yo, de pronto en esta semana tan especial, tenemos esa actitud de negar al Señor, de negar al Señor con actitudes, con cosas que nosotros no hemos querido quitar de nuestro corazón. Y el Señor nos está hablando constantemente. El Señor, desde que comenzó este año, nos ha hablado de el cabot, del peso de la gloria de Dios en nuestra vida, que es lo que Él quiere para nosotros, para que vivamos ahora esa experiencia sobrenatural. Pero es una decisión que usted y yo debemos tomar, ¿sí? Es una decisión que tenemos que pedirle al Señor que nos revele, ¿sí?, que estas cosas que están pasando, que están sucediendo, no pasen porque sí. Una semana más, un día de descanso más, entre comillas, que los colegios no tienen clase, sino es una semana para recapacitar, para pensar. Y bueno, ¿usted qué haría en el lugar de Pedro? ¿Sí? ¿O qué hace usted en el día de hoy con la actitud? ¿Qué hacemos nosotros frente al Señor? Y hoy quería compartir un texto de la palabra de Dios en Lucas 23, 39, 43. Esta es una frase o una de las palabras, de las 7 palabras del Señor, ¿sí?, y que yo quiero hacer mucha énfasis. Lucas 23, del 39 al 43. ¿Ya lo tenemos? Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente pecamos y padecemos lo que recibimos. Mas este ningún mal hizo, dijo Jesús. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Esta es la segunda palabra que Jesús hace en la cruz, ¿sí? Y esta situación que está planteando Lucas es la manifestación, es la representación de la humanidad frente a Jesús.
hay dos tipos de personas que están al lado de Jesús, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, pero son dos tipos de personas totalmente diferentes, que habían cometido seguramente cosas muy graves, ¿sí? Que los había llevado a encarcelar y después a crucificar, ¿sí? Porque eso era lo que hacían en esa época los romanos, lo hacían públicamente como reprensión, como para que la gente se diera cuenta que eso no se debía hacer, en un lugar público, en un lugar apartado, en un lugar muy alto, y se dejaban ahí esas personas como testimonio para que no se volvieran a cometer, ¿cierto? Pero aquí hay dos personajes. Hay uno que le dice al Señor y lo injuria y le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero hay otro que le dice: Señor, por favor, acuérdate de mí. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de personas hoy mismo, hoy. Uno con un corazón endurecido y el otro con un corazón arrepentido. ¿Sí? Y el del corazón endurecido, a veces nosotros sutilmente permitimos que nuestro corazón se endurezca, ¿sí? Que no podamos experimentar el gozo, la alegría, la paz, la vida sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos con el corazón endurecido. En la palabra, en griego, en la palabra hebrea, en hebreo, perdón, dice, la palabra corazón se dice lev, que significa sentimiento, voluntad e intelecto, que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? La parte del alma. O sea, el corazón tiene que ver con la parte del alma, pero el Señor quiere darle vida a la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, tiene ciertas manifestaciones. Una de esas es el excesivo amor hacia sí mismo. ¿Sí? Cuando usted y yo estamos pensando más en nosotros que en los demás, más en que Dios se manifieste en nuestra vida, ¿sí?, que en interceder por otros. Hay un ejemplo muy clave en la palabra de Dios y es Esaú. La palabra de Dios en Génesis habla de que Esaú era fuerte, ¿sí?, que él iba a la caza, era el apreciado por su padre, ¿sí? Seguramente tenía palabras de afirmación, pero Esaú no recibió eso que su padre le dijo como bendición, sino que permitió que su corazón se enalteciese, ¿sí? Y cuando llegó un día y Jacob, ustedes ya saben la historia, él estaba preparando un guiso de lentejas, ¿se acuerdan? Y Esaú inmediatamente le dice, porque como estaba con hambre, estaba ansioso, estaba angustiado por el hambre, él se olvida en ese momento de una bendición maravillosa, que era la progenitura, ¿sí? Pero como él siempre pensaba en sí mismo, vendió esa bendición por un plato de lentejas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, verdad, por excesivo amor hacia nosotros, por estarnos viendo, porque nos quedamos viendo nuestro propio problema y no vemos el corazón de Dios, ¿sí? Entonces nos pasa y el corazón se va poniendo duro, porque como no vemos a Dios actuar, creemos que el Señor no nos está prestando atención, entonces el corazón se va poniendo duro. Otro de los síntomas es el orgullo. El orgullo, el creer que yo me lo merezco todo, ¿sí? ¿Cuántas veces usted y yo nos levantamos a diario y no le damos gracias a Dios por lo más pequeñito, que aparentemente a veces es pequeño, pero es muy grande? Sí, que usted pueda respirar. ¿Usted cuántas veces le dice al Señor cuando se levanta: Señor, gracias porque yo puedo respirar, gracias por mis pulmones?
Yo estoy segura que usted de pronto sí le dice, Señor, gracias por mi familia, por mi trabajo, pero por los pulmones, que aparentemente es algo que es insignificante, entre comillas, yo digo, porque respirar, eso es vida, ¿verdad? Y el orgullo nos distancia del Señor y endurece el corazón. Uno de ellos fue, la palabra de Dios fue Nabucodonosor, ¿sí? Él ya había entendido quién era Dios para él. Pero un día dice que salió a un balcón y él dijo, todo lo que yo tengo, todo lo que hay es por mi fuerza. Se enalteció, se enorgulleció, ¿sí? Y entonces en Daniel 4 el Señor le dice, entre hombres te arrojarás y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. ¿Sí? El orgullo de Nabucodonosor, ¿sí? En un momento se olvidó que él vivía, que él tenía, era por la gracia de Dios. ¿Sí? Y a veces el orgullo es muy sutil. ¿Sí? A veces siempre decimos mi carro, mi casa, mis hijos, mi trabajo, ¿no? Son oportunidades para decirle, Señor, gracias porque tú me demandas a ser el administrador. Yo tengo mi casa, tengo la casa, tengo el carro, tengo la vida, tengo mis hijos, es por el favor tuyo en mi vida. ¿Sí? Y más bien decirle, Señor, gracias porque yo tengo que tener esa actitud de humildad y reconocer que sin Él, si no es su voluntad, yo no las tendría. Yo no las pudiera disfrutar en este momento. Entonces fíjense que uno es el excesivo amor hacia sí mismo. El segundo es el orgullo. El tercero es la obstinación. La obstinación cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece, es seguir nuestros caprichos. ¿Sí? Es cuando usted le dice al Señor, le hace una oración al Señor y le dice, Señor, yo te pido, Señor, que cambies a mi hijo, lo hagas de esta y esta manera, o cambies esta situación en mi trabajo, o en el colegio, o en diferentes situaciones. ¿Sí? En vez de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Padre, muéstrame en qué debo cambiar yo, qué debo quitar, qué debo poner, qué debo limpiar en mi vida para que esto sea realidad. Y más bien agradecer. ¿Sí? Otra situación de corazón duro es la persona que menosprecia el consejo, que tiene que ver también con el orgullo. El que menosprecia el consejo, cuando uno es joven o cuando uno cree conocer las cosas, cuando uno oye a alguien decir algo, no, pero uno de pronto no lo dice, pero lo piensa, eso ya lo sé, eso no necesito que me lo digan. ¿Sí? Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios, en la multitud del consejo está la sabiduría. Y es algo que nos decía nuestro padre en la fe, el doctor Chamorro, decía siempre, cada día levántese como una materia. Tenga un corazón dispuesto a aprender. ¿Sí? No se crea la mejor mamá, ni la mejor amiga, ni la mejor esposa, ni la mejor empleada, nada. Más bien dile, Señor, cada día, Señor, enséñame tú a ser la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea, en el rol que me corresponde, como mamá, como esposa, como hija, como empleada en un trabajo. También otro síntoma es un corazón que no perdona. Eso nos distancia del Señor. Un corazón de doble ánimo.
Sí, acuérdense lo que dice la palabra de Dios: el corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El corazón de doble ánimo es aquel que está, si todo sale bien, estoy feliz, estoy gozosa, todo es maravilloso, el Señor me ama. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, entonces decimos: el Señor se olvidó de mí. ¿Sí? Pero los que entendemos la palabra de Dios sabemos que todas las cosas ayudan a bien, que el Señor las permite porque quiere enseñarnos, quiere ministrar, quiere que nosotros vayamos puliendo cosas en nuestra vida, ¿verdad? El corazón turbado, el corazón que duda. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿sí?, Moisés subió al monte a estar en la presencia del Señor, porque el Señor le iba a revelar las tablas, y Moisés se demoró un poquito, el tiempo del Señor. Pero ¿qué le pasó al pueblo? Se turbó, se desesperó, dudó, y empezaron a renegar y empezaron a decir: no, Moisés se quedó allá arriba, ¿sí? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer acá abajo? Estamos desprotegidos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se corrompió, exactamente, y hicieron un ídolo de oro. ¿Sí? Entonces fíjense que, como decíamos al comienzo, en la cruz, estas dos personajes que estaban al lado de Jesús, se representa a la humanidad: el del corazón duro y el del corazón arrepentido. ¿Sí? Vayamos pensando: Señor, ¿yo cuál de esas dos actitudes tengo en mi corazón? Porque Jesús está en la mitad. Jesús estaba ahí con toda la bendición, con toda la plenitud, en una situación crítica, pero usted y yo entendemos que la cruz es perdón, es salvación. ¿Sí? El corazón arrepentido es el corazón que toma determinaciones en su vida. ¿Sí? Es un corazón que hace lo de Daniel. Daniel, ¿se acuerdan? Él fue llevado cautivo y le dijeron que le iban a colocar, iban a comer las viandas, las comidas perfectas del rey. Y él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sí? Y es que usted y yo determinemos en nuestro corazón el vivir para la gloria de Dios. El Señor nos ha venido hablando, ¿cierto? El año pasado nos hablaba de la integridad, nos hablaba también de un hombre cuando está en el espíritu y cuando está en la carne. ¿Sí? Entonces ya tenemos varias herramientas, varias revelaciones del Señor para querer vivir conforme a su voluntad. ¿Sí? Y tomar determinaciones en nuestra vida y decirle: Señor, ya no quiero más, ya quiero quitar de mi vida eso que me estorba, ese impedimento que me hace frenar, que no me permite ver tu gloria. La pereza, el dejar las cosas para después, la mentira, la ira, la contienda. ¿Sí? Todas aquellas cosas y otras más que no las traemos a colación. Pero Daniel, él propuso en su corazón, dijo un día: no más. Sí, el comer la comida del rey es muy deleitoso, pero yo prefiero agradar a mi Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, ese es el corazón arrepentido, solo querer agradar al Señor. El segundo punto del arrepentimiento es confesar el pecado. ¿Sí? Que nosotros, cada vez que nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, antes de que usted le pida, dice la palabra, tiene que pedirle perdón al Señor.
Y a veces nosotros entramos en oración y no pedimos perdón. De pronto, porque antes nos enojamos, antes tuvimos un mal pensamiento, antes hubo algún sentimiento que ofende al Señor. Y es reconocer que somos pecadores, que necesitamos que el Señor, ¿cierto?, escuche nuestra oración. Él es fiel y justo para perdonar, dice. Que todo aquel que confiesa, el Señor es fiel y justo para perdonar. Entonces, reconocer y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Aborrecer el pecado. Manuel nos compartía que a veces nosotros sacamos la disculpa, pero es que yo soy pecador. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra mente esa palabra y esa frase, pues lo que vamos a hacer es pecar. Es como justificar: yo soy pecador, soy débil, entonces yo puedo pecar. No. Es que usted aborrezca el pecado, que cada día le diga: Señor, yo no quiero ofenderte, yo no quiero hacer lo que vemos aquí en el video, porque cada vez que ofendemos al Señor, le estamos lacerando, le estamos lastimando, le estamos colocando la cruz, y lo más preciado, estamos pisoteando su sangre. Le estamos diciendo: Señor, lo que tú hiciste en la cruz no hay, porque yo sigo en mi pecado, yo sigo haciendo cosas que te ofenden. ¿Sí? Entonces es aborrecer el pecado. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Él es el que nos capacita, nos implementa y nos revela el pecado, la justicia y el juicio. O sea, usted tiene el Espíritu Santo y yo también. En el momento que le recibimos a Jesús, Él entró a nuestro corazón y Él nos revela. Y sabemos, usted y yo sabemos en qué momento alguna actitud, alguna palabra, algo está rompiendo la comunión con el Señor. Entonces es arrepentimiento, arrepentirse y aborrecer el pecado, porque eso ofende a nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento me da como resultado buscar la justicia y la santidad. ¿Sí? El querer cada día permitir que Jesús se vaya formando más en mi corazón, que su carácter sea formado en mí, que yo, como dice Pablo, ¿no?, yo mengüe para que ¿quién? Para que Él crezca, para que la gente no me vea a mí, sino que vea a Jesús cada día más fortalecido en mí. ¿Sí? Pero esto es un ejercicio que usted y yo tenemos que hacer constantemente, constantemente. ¿Sí? Y el corazón arrepentido es aquel que quiere y desea que cada momento de la vida, que cada momento es complacerle a Él, es complacerle, es vivir, es hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, volvemos a decir, hay dos personajes, uno con un corazón duro y el otro con un corazón arrepentido. Pero ese ladrón que estaba junto al Señor, el Señor permaneció 6 horas en la cruz, y en esas 6 horas el ladrón tuvo la oportunidad de ver en Jesús cosas que él no había visto en ninguna persona. Primero, que él estaba sufriendo algo que ningún ser humano podía resistir. ¿Sí? Usted se ha imaginado por algún momento un clavo de ese tamaño pasado por su piel. Si a veces cuando nos pinchan para sacarnos la muestra de sangre duele, imagínese usted clavado el clavo aquí en su mano. ¿Sí? Y lo más impresionante de esto es cuando, ¿sí vieron cuando Jesús se cae la cruz y él queda como boca abajo? ¿Sí? Imagínense el dolor, el dolor de sus pies, que yo pienso que los pies también es una parte del cuerpo que uno tiene como más sensible, digo yo. ¿Sí? Que por ejemplo usted se pone un par de zapatos y tiene un granito de arroz, una piedrita chiquita, ¿usted cómo lo se siente? Terrible, ¿cierto? Pero bueno, este hombre
tuvo esas 6 horas de ver a Jesús diferente, de que él, la gente lo maldecía, lo injuriaba, y él contestaba con amor. Fíjense la primera palabra que fue lo que dijo: perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces el ladrón tuvo esa oportunidad, y el otro también, el otro ladrón, ¿sí? Pero el otro, como tenía su corazón tan duro, no le puso atención a lo que el Señor, a la actitud del Señor, a lo que el Señor estaba hablando. Él se estaba mirando a sí mismo. Por eso, fíjense, los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos estaban en la misma circunstancia, pero uno tuvo un corazón más asequible, ¿sí? Y entonces, cuando él ve y dice: no, el Señor tiene paz, tiene gozo, ¿sí? ¿Y eso quién se lo estaba dando? El Espíritu Santo, ¿sí? Porque Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre, ¿sí? Lo vio lleno de mansedumbre, y sobre todo le conmovió el perdón, el que no tuviera resentimiento, no tuviera amargura con estas personas que le estaban haciendo el daño terrible que le estaban haciendo, ¿sí? Y él entendió ahí que él era diferente a los demás. Por eso entendió en ese momento que Jesús era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que él, o sea, entendió a través de su arrepentimiento, ¿sí?, que Jesús era la oportunidad para ser salvo. Por eso él le dice ahí, a ver, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Ahí le está diciendo: Señor, yo te reconozco como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Acuérdate, Señor. Cuando estés en el paraíso. ¿Sí? Y ahí le está diciendo él al Señor, le dice: Señor, por favor. Bueno, el Señor en este momento que está sucediendo esto, dice la palabra de Dios en Mateo 27:44, no lo vamos a leer, dice que hubo una oscuridad tremenda. Sí, cuando estaba sucediendo todo esto, hubo una oscuridad tremenda. Y el Señor es la luz para esa oscuridad. ¿Sí? Estos dos hombres estaban con su corazón mal, pero uno permitió la luz de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor en esta tarde, ¿sí? Por ejemplo, también pensar, el Señor en su agonía, en su dolor, en su angustia, en su tristeza, porque todos sus discípulos desaparecieron, solamente quedó Juan, ¿sí?, la madre, María, ¿cierto?, María Magdalena. O sea, de la cantidad de seguidores que él tenía, ¿verdad?, desaparecieron. Pero él, a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, él escucha la oración de este hombre. Y el Señor siempre está atento a nuestra necesidad, independientemente de nuestra condición, independientemente de lo que hayamos hecho. Él está atento a oír. ¿Sí? Fíjense que él hubiera podido decir: no, yo estoy ocupado ahorita, o tengo mucho dolor. Pero no, el Señor le dice: tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás. ¿Sí? ¿Qué nos enseña las palabras de este ladrón, de este malhechor? Que nuestro problema tiene solución. Es simplemente disponer nuestro corazón. Que nunca es tarde para reconocer nuestros pecados. Que Él nos mira con ojos siempre de amor,
¿sí? Él no le estaba regañando, él simplemente le estaba invitando a disfrutar de la plenitud, ¿sí? En el momento que él aceptó a Jesús, él le estaba diciendo, vamos al paraíso, ¿sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso disfrutando del Señor, de Dios, ¿sí? Nos dice que para poder disfrutar de eso necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿sí? Para poder disfrutar de esa bendición, de esa vida que Dios ofrece, necesitamos reconocerlo como Salvador y entender que Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey, ¿verdad? Entonces, el Señor nos recuerda en esta parte de la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas, ¿sí? Porque usted y yo pudiéramos pensar, pero son ladrones, pero son malos. No, el Señor no hace acepción de personas. Él dice la palabra de Dios que dice que vino a rescatar lo que estaba perdido, ¿sí? Aquellas personas que tienen necesidad del Señor, Él va a estar ahí para darle solución, para darle bendición, ¿sí? Entonces, hoy el Señor nos está diciendo eso. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. Yo lo único que quiero es que me entregues tu corazón, porque para ti tengo grandes cosas, grandes bendiciones. Lo importante es que tú lo puedas entender, ¿sí? Y si nosotros vamos más allá, podemos entender que cada uno de nosotros hemos tenido una cita con el Señor, ¿sí? Lo importante es entender que esa cita es importante, que es importantísima y que nosotros tenemos que decirle al Señor, sí. Si nosotros nos damos cuenta, hay personas que han entendido la cita con el Señor y otras no se han dado cuenta que han tenido una cita con el Señor. Sí, una de ellas fue la mujer samaritana. Aparentemente dice que Jesús pasaba por al lado de un pozo, ¿sí? Y dice que encontró a una mujer, pero no era una casualidad. El Señor ya había decidido en su corazón que esa mujer necesitaba de la salud, de la sanidad, y por eso comienza a hablar con ella, y por eso empieza a revelar la necesidad que ella tenía. ¿Se acuerda? Que le trae a la memoria que ella estaba cometiendo pecado. Sí, le dice, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. O sea, no estaba agradando con su actitud al Señor. Pero ahí mismo le habla que el que bebiere del agua que Él ofrece, ¿sí? De su corazón, de su interior, correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y esa es la invitación que le hizo en ese momento a esta mujer. También yo traigo a memoria a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba montado a caballo, persiguiendo a los cristianos para matarlos, ya fueran hombres, mujeres o niños. Pero ¿qué pasa en medio del camino? Se encuentra con el Señor. O sea, tenía una cita con Dios, ¿sí? Y Él le dijo sí. Y ustedes saben lo que pasó en la vida de Pablo. El Señor lo convirtió de ser un perseguidor en el apóstol más espectacular que se ha tenido hasta hoy. Que a través de la vida de Pablo, el Señor hizo muchas cosas maravillosas y nos enseña aún a través de su palabra lo que Pablo hizo, las enseñanzas que Pablo compartió, ¿sí? También traigo a memoria Zaqueo. O sea, yo pongo en referencia estos personajes para que nosotros, mirando en ellos, nosotros nos miremos a nosotros mismos, ¿sí? Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí por donde él estaba, y
Jesús le hizo una invitación. Le dice: Zaqueo, yo voy a estar esta noche en tu casa. ¿Usted en qué oportunidad ha tenido la experiencia? Así como, pues, yo sé que no la vida de María Magdalena, ¿sí? O de la samaritana, perdón. Pero, ¿cuál fue su condición? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue el momento en que usted le recibió al Señor? Aquí Zaqueo, el Señor le dice: yo quiero estar esta noche en tu casa. Y algo que me llama la atención es que le dice, en un versículo le dice: y hoy ha venido la salvación a tu casa. Sí, porque estaba Jesús entrando a la casa de Zaqueo, porque Jesús había determinado que la vida de Zaqueo era importante, que a través de la vida de Zaqueo y de la transformación que Dios iba a hacer en la vida de Zaqueo, la familia iba a ser transformada. Zaqueo era un publicano, era cobrador de impuestos, seguramente era tramposo, seguramente hacía cosas cerradas, engañador, ¿sí? Porque ese era si ustedes leen, ¿verdad?, en la palabra de Dios van a encontrar eso. La Biblia mismo dice que era malhechor, era malo, engañaba a la gente. Pero en el momento en que Jesús entra a su casa, transforma la vida de Zaqueo. Y por eso le dice: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y hay un versículo que dice: sé salvo tú y toda tu casa. Pues yo creo que el Señor, cuando dice este versículo, es refiriendo a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros nos dispongamos a que el Señor cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida, renueve nuestra vida, ¿cierto? Transformará a los de nuestra casa. Póngase a pensar usted, yo les compartía esto a las damitas, póngase a pensar usted en esta noche, si usted no es la primera persona en su familia que Dios le llama a que le conozca. Puede que ese sea su caso, puede que usted sea uno de los integrantes de su familia que conoce de Dios. Pero puede ser usted el uno, puede ser usted, entre paréntesis, el Zaqueo, que Dios está haciéndose conocer, está trayendo revelación a su vida, está trayendo las buenas nuevas. Te está diciendo a ti que Él quiere restaurar tu vida espiritual, quiere que tú tengas comunión con Él para que haya restauración en tu vida emocional y tu vida física. O sea, tú eres ese Zaqueo que podrá llevar salvación a tu casa. O sea, que la gente que te rodea, tu familia, tus padres, tus hijos, te vean a ti y quieran seguir a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros somos ese Zaqueo que no conversa, que mentimos, ¿sí? Engañamos? Y entonces somos la piedra de tropiezo para nuestra familia. Y entonces no venga la salvación. ¿Sí ven? Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Él ha tenido una cita de amor con cada uno de nosotros, así como la tuvo con este ladrón. Y Él dijo sí. Él se dio la oportunidad de decirle: sí, Señor, yo quiero disfrutar de tu perdón, quiero disponer mi corazón arrepentido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decirle: Señor, eso es lo que yo quiero, el favor tuyo, pero eso no lo puede disfrutar nadie me lo puede dar si yo no lo decido, si yo no lo anhelo, si yo no camino hacia el favor de Dios para poder vivir esa vida rica y abundante, ¿cierto? Y el Señor, podemos citar muchos personajes en la palabra de Dios que el Señor tuvo en cada situación, en cada momento de la humanidad. El Señor escogió a cada uno, a Noé, cuando había la perdición terrible, a Noé lo escogió, ¿sí? Y fueron muchísimos años. Si no estoy mal, creo que fueron, para construir la arca, se demoraron como 150 años. Eso no fue de la noche a la mañana, porque no era un barquito de los
Bueno, me imagino que los transatlánticos que hay ahora, o esos buques de Caribe, ¿no? Me imagino que para construir una gastan por lo menos sus añitos, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Y fíjense, en la época de Noé, el arca, porque el arca tenía que llevar todos los animales, se necesitaban espacios, lugares, conforme a las dimensiones que Dios había establecido. Y la gente tuvo la oportunidad en 150 años de escuchar a Noé. Y lo que hicieron fue endurecer su corazón. Loco, fanático. Pero si aquí nunca llueve, ¿cierto? Bueno, muchas situaciones. Y otro que endureció su corazón fue Jonás, ¿se acuerdan? Que el Señor lo quería utilizar para que llevara a Nínive, ¿sí? La palabra, y dijo: no, yo no quiero, porque no me parece, porque ellos no se lo merecen, porque ellos son enemigos del pueblo de Israel. Y el Señor lo tuvo que meter en un tratamiento para que él pudiera entender que era la voluntad de Dios. O sea, el Señor nos da la oportunidad de tenerle a Él, de disfrutarle a Él, así como este ladrón. Vamos a tomar cada palabrita, ¿sí? Él dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Cuando el Señor le dice a este personaje hoy, le dice es pronto, es ya. Así como cuando tú me estás diciendo que te arrepientes, nos dice el Señor, que me aceptas en su corazón, pues es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, es hoy. ¿Sí? Y lo que nos decía Manuel, es hoy. Dios quiere que usted disfrute la plenitud, es hoy, no es mañana, es ahora. Y el Señor estaba diciendo a este hombre: es el momento, es ahora que yo estoy cambiando tu vida, estoy restaurando tu vida. ¿Sí? Cuando le dice estarás, le está hablando de la seguridad, de la confianza. ¿Sí? La confianza que se debe desarrollar a través de escuchar la palabra de Dios, que es la fe. Usted no puede desarrollar su fe si usted no escucha palabra de Dios. Si usted no lee palabra de Dios, le va a ser muy difícil desarrollar su fe. Por eso se dice, se recomienda, la palabra lo dice, ¿sí? Que usted tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que si usted pide y no tiene fe, no recibirá nada. ¿Sí? Entonces cuando el Señor le dice a este personaje, le dice tú estarás, y él cree. Conmigo, el Señor cuántas veces a usted y a mí nos ha hablado, ¿sí? Que su compañía, su presencia estará con nosotros siempre. ¿Sí? Acordémonos lo que dice Mateo, dice que Él estará hasta el final del mundo. Su compañía, o sea, no vamos a estar solos. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos cuando el Señor les dijo a los 12 discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Así nos ha llamado a nosotros, nos ha dicho: ven a vivir conmigo, ven a estar conmigo, disfruta de mi presencia. Esa es la invitación que el Señor nos hace constantemente: ven, disfruta de mi presencia. ¿Sí? También el Señor nos dice: no os dejaré huérfanos. Vamos a ver qué dice en Juan 14:18. Es un versículo pequeño, pero muy importante, que ratifica lo que estamos hablando. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
O sea, no podemos tener ese sentimiento de soledad. Usted está acompañado, su presencia está con usted, conmigo. O sea, ¿por qué sentir soledad, angustia? ¿Cierto? ¿Por qué? También pueden entender que eres la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Y si la vid no, o sea, si los pámpanos no chupan de la vid, no reciben la savia, los pámpanos se van a morir, se van a secar. Entonces yo necesito disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía. ¿Sí? Y también recordémonos lo que dice primera de Juan 5:12, dice: al que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, este pasaje de la palabra de Dios que nos habla en Lucas, de esta posición de estos dos ladrones, ¿sí? Es para recapacitar y decirle: Señor, yo quiero tener un corazón arrepentido, un corazón que anhele tu presencia, que anhele estar contigo, Señor, disfrutar de ti. Sí, que no pase otro año más, que no pase otra oportunidad, sino es disfrutar de ti, disfrutar de tu amor y de tu misericordia. ¿Sí? Entonces, pues digámosle al Señor en esta tarde y decirle: Señor, yo quiero que tú pongas tu mano poderosa en mí.